Entonces, no, pues claro, le dio el cáncer porque nunca perdonó al esposo que la abandonó. O, claro, le dio cáncer porque no sabía expresar sus emociones, o porque era muy iracunda, o porque guardaba resentimientos, ¿no? Está sufriendo más por la enfermedad, por los tratamientos, por los síntomas, o por lo que te dicen, o tú misma crees sobre la enfermedad. Yo creo que es muy normal que una persona a la que le diagnostican un cáncer quiera intentarlo todo. Lo importante es que no se exponga a un daño mayor. Salud, bienestar, alimentación y cuidados. Todo esto lo encontrarás en Vida Sana, el podcast de sumedico.com. Bienvenidos a Vida Sana en Su Médico. Yo soy Susana Carrasco. Les agradezco mucho que estén viéndonos en este nuevo episodio, donde vamos a platicar acerca de los mitos que se relacionan con el cáncer y las emociones. Seguramente alguna vez han escuchado que las mal llamadas emociones negativas, como el estrés, la ira, el enojo, podrían ser un factor para desarrollar cáncer, pero ¿realmente esto es así? Y sobre todo, ¿cómo afecta tener estas ideas a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad y sus familias? Para contestar estas preguntas está con nosotros una experta. Se trata de Gina Tarditi. Les voy a platicar un poquito de ella antes de comenzar. Ella es psicóloga, desarrollista humana y tanatóloga. Es especialista en duelo y cuidados paliativos, miembro del grupo de estudios sobre el final de la vida de la Universidad de Glasgow y autora del libro Las emociones y el cáncer, del cual acaba de salir una versión actualizada y también nos va a platicar al respecto. Gina, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Susi, por tenerme aquí este día y darme la oportunidad de hablar sobre esta nueva versión del libro Emociones y Cáncer. Claro que sí, Gina. Para comenzar me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales mitos que se relacionan justo con el cáncer y las emociones. Mira, hay una idea muy generalizada que dice que si tú tienes emociones de las que mal llamadas, digo yo, negativas, como odio, rencor, enojo, esto te genera cáncer. Y la verdad es que no hay ninguna base para decirlo. Las emociones, cualquiera, no solamente son naturales, nacimos con ellas, sino que no tienen la capacidad de provocar un cáncer. Ha habido muchas investigaciones en ese sentido porque está la inquietud en la población que sí se han hecho investigaciones que no han podido demostrar esta relación como causa o efecto. Okay. Lo que siempre digo, claro está, es que en la manera en que manejamos las emociones pueden funcionar a nuestro favor en cuanto a tener mejor calidad de vida. Si bien es cierto que son normales, quien las maneja, las gestiona mejor, pues vive más tranquilo, más relajado, ¿no? Tiene menos conflictos interpersonales, etcétera. Okay. De acuerdo. Ahora, ¿sabemos un poco de dónde surgieron estas ideas o desde cuándo se cree justo que las emociones podrían causarnos cáncer? Pues mira, por un lado, todas las enfermedades serias que de las cuales no se conocía una causa, se inventaban mitos. De hecho, por eso hay un capítulo en el que hablo de otras enfermedades que en su momento fueron enfermedades tabú. Okay. Ahora yo sostengo que es el cáncer porque hasta hace muy poco se sabía realmente de cómo se originaba la enfermedad. Y desafortunadamente hasta, te diría yo que por ahí de los años 70, pues la gente era diagnosticada muy tardíamente y moría poco tiempo después. Y como el ser humano siempre tiene esta necesidad de explicarse lo que sucede a su alrededor, y si no la tenemos en la ciencia, si nadie nos las acerca, pues creamos mitos, ¿no? Claro. Entonces empiezan a difundir mensajes que se repiten una y otra vez y se vuelven verdades. Entonces, no, pues claro, le dio el cáncer porque nunca perdonó al esposo que la abandonó. O, claro, le dio cáncer porque no sabía expresar sus emociones, o porque era muy iracunda, o porque guardaba resentimientos, ¿no? Y
si no tenemos con qué constatarlo, pues lo damos por hecho, porque además es más fácil si te pones a pensar que te digan, maneja bien tus emociones y no te vas a enfermar nunca de cáncer. Parece muy fácil, ¿no? Uh-huh. Lo triste es que no es cierto. Entonces, todos tenemos la posibilidad de desarrollar un cáncer a lo largo de la vida, y lo que sucede en los casos en que son diagnosticados, pues es que tienen que cargar también con un estigma que es muy pesado, que les genera culpa, que los hace sentir muy mal, y que la gente de alrededor, incluso la familia, los señala como, te lo dije. Algo te está diciendo tu cuerpo. Piensa cómo vas a cambiar. Lucha para que puedas vencer la enfermedad, ¿no? Todo este lenguaje bélico e ideas equivocadas que generan angustia, que de por sí la enfermedad en sí misma sí es una enfermedad seria, desde luego, impone un reto importante. En muchos casos la persona tiene que hacer una pausa en su vida para atender la enfermedad con distintos tratamientos, y eso genera muchas pérdidas e incertidumbre. Pero si a eso le agregan el sentirse culpables, pues el trayecto de la enfermedad es mucho más difícil. Justamente eso quería preguntarte, pues ya de por sí un diagnóstico es muy fuerte, ¿no? El duelo de perder la salud, como dices, ¿no? Muchas otras cosas. Pues justamente, ¿cómo empeora esto digamos, el panorama, ¿no? El que además, como dices, me siento culpable, me dicen que yo no supe gestionar mis emociones. Pues eso cómo puede empeorar incluso el propio tratamiento tal vez de la enfermedad y pues obviamente su estado emocional. Además hay otro desconocimiento, mucho desconocimiento alrededor del cáncer, porque hablamos como si fuera una sola enfermedad, sí, y en realidad es un término genérico, digamos que es el nombre propio, pero hay como 200 diferentes apellidos, que son los tipos y subtipos de cáncer que se han ido descubriendo. Y hay algunos que hoy en día son curables, otros son controlables, lo cual quiere decir que no se curan, pero permiten que la persona viva por muchos años, incluso con buena calidad de vida. Y hay otros que siguen siendo mortales. Entonces, imaginemos a la persona que es diagnosticada con uno de estos cánceres, que desgraciadamente siguen siendo incurables, que al final de su vida sienten que van a morir porque son personas horribles, que odian, que tienen resentimientos o que no fueron capaces de sanar sus heridas emocionales, me parece de una crueldad inmensa. Claro. Ahora, pues ahí, ¿cómo pueden buscar ayuda estos pacientes, no? ¿Cuáles son tus recomendaciones ahí cuando la persona se siente muy abrumada por estas ideas? Claro. Lo primero es buscar información. Okay. Marie Curie tenía una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es que nada hay que temer sino entender. Y yo creo que en la medida en que la persona entiende qué es y qué no es el cáncer, su cáncer además en particular, puede ir tomando mejores decisiones. Yo solía decirles a los pacientes, imaginan el cáncer como un monstruo horrible, porque nunca lo han visto de cerca. Pero en el momento en que una persona es diagnosticada y se tiene que enfrentar a ese monstruo, resulta que cuando está más cerca ya no lo ve tan feo. Y no es porque no sea feo o no sea difícil, en este caso, transitar por el proceso de la enfermedad, sino que uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sabe a dónde buscar información, ya decidió qué médico, en qué hospital, ya le dijeron qué opciones tiene, ya preguntó qué son esas opciones, qué me ofrecen con la cirugía o la quimioterapia o la radioterapia, en qué consisten. Por eso al final del libro pongo una sección con lugares donde pueden ellos acceder a información cierta y actualizada de centros muy serios que se han dedicado a la divulgación de información clara. Y por otro lado, también está un capítulo con la historia de los últimos 300 años, cómo se han ido descubriendo las causas reales de la enfermedad.
Porque hay gente que todavía piensa, no se sabe por qué viene el cáncer. No, no, sí sabemos. Seguramente hay mucho por saber todavía, pero sí se han ido descubriendo las causas principales que dan lugar a un cáncer. Hay que decir que, en primer lugar, el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, no es un solo factor, es difícil que se dé por un solo factor, sino más bien es la interacción de varios. En ocasiones ni siquiera el médico podrá decir por qué a esta persona en particular le dio su cáncer. Pero en ese capítulo uno va entendiendo que por qué, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, hoy sabemos que prácticamente la totalidad del cáncer cervicouterino se desarrolla a partir del virus del papiloma humano, de algunos tipos del VPH, y que eso es una magnífica noticia porque hay incluso ya una vacuna, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir que es un cáncer curable. Prevenible totalmente. Prevenible. Y es una tragedia cuando faltan vacunas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero antes de que existiera esta vacuna, pues tú te imaginas todas las historias que les hacían a esas pobres mujeres que desarrollaban cáncer cervicouterino, ¿no? Era también resentimientos, bueno, la misma autora del libro Tú puedes sanar tu vida, que cito ahí en el libro, ella hablaba de haber tenido un cáncer cervicouterino y que con eso ella desarrolló toda una teoría sin investigación para decir por qué a cada persona le daba un cáncer, lo cual hizo mucho daño, creo yo. Sí. Hizo que estas ideas equivocadas se interiorizaran aún más en la población. Por esto que te digo, es más fácil decretar o decir una frase, yo me perdono, yo perdono todos los días y pensar que eso me va a curar o me va a prevenir de alguna enfermedad. Entonces, así como eso, pues la historia de cómo se fue descubriendo la relación del tabaquismo con el cáncer, no solamente de pulmón, y a través de ese pequeño capítulo, porque lo traté de hacer en un lenguaje muy simple, porque la idea es que todos lo podamos entender, porque la información científica es muy difícil de que llegue a nosotros, hay que hacer ese trabajo de divulgación. Entonces ahí viene claramente cómo cuando la industria tabacalera creció, se industrializó el tabaco, pues también empezaron a crecer los casos de cáncer de pulmón en el mundo, y cómo cuando las mujeres empezaron a fumar, pues empezaron también a tener cáncer de pulmón, algo que no se veía antes. Sí. Y hoy sabemos que además tiene un papel importante en muchos otros tipos de cáncer. Pero entonces sí se sabe por qué se dan los cánceres más frecuentes, digamos, ¿no? ¿Qué virus están implicados en el desarrollo de cáncer de estómago, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que no quiere decir que quien lo tenga va a desarrollar cáncer, sino que debe atenderse para curar la infección y no dejarla ahí, muchas veces pasa desapercibida y a la larga pudiera generar un cáncer. Y la hepatitis, en fin, creo que entonces saber, conocer lo que sí es cierto, podrá ayudar, esa es mi esperanza, a ir echando por tierra estos mitos que no, como digo, no son ciertos, pero deja tú que no sean ciertos, hacen daño. Sí, justo eso es algo que me llamó mucho la atención revisando la versión anterior del libro. Ahorita nos platicarás de la nueva versión, que cuando tú les preguntabas a algunos pacientes si ellos creían que su cáncer surgió por emociones, la mayoría decía que no. Sin embargo, sí se sentían culpables cuando alguien más se los decía, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Sí, así es. Y otra pregunta que les solía hacer a los pacientes, porque estoy retirada de la práctica clínica, ¿estás sufriendo más por la enfermedad, por los tratamientos, por los síntomas o por lo que te dicen o tú misma crees sobre la enfermedad? Y siempre era pues más por lo que me dicen y por lo que he visto y por lo que yo misma creía, ¿no? Se vuelven víctimas de sus propias creencias. Recuerdo una psicóloga muy jovencita que llegó y me dijo, tengo cáncer de amígdala. Y no es raro, me dice, porque yo nunca he sabido expresarme. Entonces, por eso me dio en la amígdala. Que la amígdala no tiene nada que ver con
con esto, pero bueno, eso es lo que ella creía, siendo psicóloga. Le dije, mira, lo que yo te diga no te va a convencer, pero tienes la capacidad de hacer tu propia investigación. Yo te doy fuentes serias, tú hazla, léelo, y cuando estés lista ya me dirás si sigues pensando así o no. Tiempo después regresó y me dijo que tenía razón, que había entendido, que había una causa o causas más allá del aspecto emocional, que lo entendía. Yo sé que ella hasta hoy en día está muy bien, no deja de ir a sus revisiones anuales y tampoco deja la medicina tradicional. A lo mejor hay esa pequeña vocecita ahí todavía que le dice por sí, por no, no la dejo, pero no se pone en riesgo, porque ese es otro punto muy importante. Con todos los mitos que hay, también la gente les da muchas recomendaciones de come el veneno del alacrán, tómate el juguito de no sé qué, esto te va a subir el sistema inmune, que cada vez que oigo eso de subir el sistema inmune me pregunto cómo hacen eso, pero bueno, hay muchas ideas así. Y yo creo que es muy normal que una persona a la que le diagnostican un cáncer quiera intentarlo todo. Lo importante es que no se exponga a un daño mayor. Que cualquier cosa que desee intentar, primero se cerciore que lo que va a tomar no va a ser una interacción con los medicamentos que esté tomando o no la ponga en riesgo de algún otro efecto secundario que pudiera dañar el hígado, en fin. Claro. Pues ahora platícanos por qué decidiste hacer esta nueva edición de tu libro. ¿Qué vamos a encontrar, digamos, distinto a esta primera edición que salió en 2013, me parece, ¿no? Sí, yo terminé de escribir la primera edición en 2012 y salió publicada en 2013. Y en el área biomédica, 10 años son demasiados. Entonces, sabía que tenía que actualizar la información del capítulo que habla sobre las causas del cáncer, sobre las investigaciones que se han hecho para ver si hay alguna relación entre las emociones, los rasgos de personalidad y el desarrollo del cáncer. Y también me encontré en el tiempo con pacientes que había visto tiempo atrás y que me decían, Gina, tu libro me cambió la vida, porque cuando lo leí viví la enfermedad de una manera distinta. Y entonces eso, y en algunas fundaciones donde ya no tenían ejemplares, me decían, necesitamos tu libro porque les ayuda a los pacientes. Entonces decidí hacerlo en un lenguaje más claro, creo. Sinteticé algunas cosas que me parecían que estaban demasiado largas y además localicé a los pacientes que me dieron entrevista en la primera edición y aceptaron darme una segunda entrevista. Entonces, en esta nueva edición está la primera entrevista que dieron y la segunda con el título de 12 años después. Y en ella cada uno habla de lo que ha sido estos años. Todos han tenido, en propias palabras, una buena vida, no sin retos. Alguno tuvo un segundo cáncer y una recayó. Los dos están bien. Pero creo que es esperanzador y muy inspirador el ver que pacientes que atravesaron hace mucho por el proceso están bien y han logrado muchas cosas con su vida y se sienten satisfechos y deseosos de compartir la experiencia también. Sin duda, estoy segura de que sí es así. Ahora, pues justo, ¿dónde podemos encontrar este libro? Si alguien que nos ve tiene este diagnóstico, tiene algún familiar, ¿dónde podemos encontrar este libro? El libro está en las principales librerías, digamos, no sé si se puede decir los nombres. Sí. En Amazon, en el Sótano, Gandhi, Fondo de Cultura Económica, para pacientes o familiares que se atiendan en el Instituto Nacional de Cancerología, lo tienen ahí también en la librería. Y si alguien quiere información sobre cáncer, vayan a la
parte última del libro y ahí van a encontrar los sitios serios donde realmente les pueden despejar las dudas, no solamente sobre el cáncer en lo particular, sino sobre los síntomas, los tratamientos y las noticias en cuanto a nuevos protocolos, nuevos descubrimientos, de manera simple para la población en general. Y yo les dejo mi Twitter, ya no es Twitter, ahora es X. @gtarditi, donde con mucho gusto recibo comentarios y si hay alguna duda donde yo pueda de alguna manera ayudar, con mucho gusto contestaré. Perfecto. Pues antes de despedirnos, no sé, me gustaría que nos dieras un mensaje de cierre, pues digamos también como para motivar a estos pacientes, pues pues tal vez no dejarse llevar por estas ideas, ¿no? Y pues sobre todo fomentar el buscar ayuda también psicológica, ¿no? Si es necesario, porque a veces es inevitable, ¿no? Escuchar estos comentarios. Claro. Yo lo que quisiera decirles a los pacientes que han sido diagnosticados con un cáncer es, primero, que todos los seres humanos atravesamos circunstancias adversas en la vida, pero tenemos también los recursos para afrontarlas de la manera que cada uno decida. Cada uno tiene un ritmo, una personalidad diferente. Creo que en la medida en que el paciente toma el reto de la enfermedad y no lo ve como un fracaso, porque este es otro mensaje que nos dan, ¿no? El que se enferma es porque quiere, porque tú puedes decretar ser sano toda la vida y vas a ser. Esto no es cierto. La enfermedad siempre ha sido parte de la vida. Entonces, ser parte del tratamiento, ser proactivos, hablar con su médico, preguntarle todas sus dudas 1 y 1000 veces y ser ustedes los que les digan a su red de apoyo, familia, amigos, cómo quieren ser acompañados, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. A veces, cuando alguien es diagnosticado con cáncer, todos con muy buena intención vienen a ustedes a decirles, no, es que deberías pedir una segunda, una tercera opinión, mira que este médico, mira que el otro, mira que fulanito se tomó aquello. Y a veces esto, lejos de ayudar, confunde más. Hay muchas cosas en el momento de diagnóstico que hay que decidir. Y cuando hay muchas cosas que hacer, lo mejor es priorizar. Entonces, tomárselo con calma. Ciertamente hay que tomar decisiones en un tiempo razonable, pero no es cierto esto de que hoy diagnostican y mañana ya tengo que estar siendo tratado porque si no, esto va a avanzar. Pueden tomarse unos días para reflexionar, para recabar información en lugares adecuados, preguntarle al médico cuando le sugiere un tratamiento, ¿por qué me sugiere este tratamiento? ¿Me va a curar o me va a controlar la enfermedad? ¿Qué síntomas voy a tener? Decirle al médico también cuáles son las pasiones que ustedes tienen en la vida, porque podría ser que para alguien lo más importante sea tocar la guitarra. Y a lo mejor alguno de los tratamientos puede afectar las terminaciones nerviosas y ustedes no poder tocar nuevamente la guitarra. Hacérselo saber al médico, porque hoy, afortunadamente, siempre se tiene más de una opción. Y si el médico sabe lo importante que es para esa persona la guitarra, seguramente si existe una segunda opción se la va a ofrecer o intentará reducir el riesgo de desarrollar cualquier síntoma que pudiera afectar en su calidad de vida. Y sí, buscar ayuda emocional, porque todos los seres humanos no necesitamos estar enfermos. A veces tenemos que atravesar por etapas difíciles, crisis que vienen por diferentes motivos. Algunos los puede uno prever, otros vienen sin avisar. Y no es que no podamos solos, pero podemos ser acompañados y esto hacernos más fácil el proceso. Como decía antes, a veces solamente con entender por qué nos sentimos como nos sentimos y recordar qué hemos hecho en otras circunstancias similares en la vida, qué nos ayudó, en dónde encontramos esperanza, quiénes nos saben escuchar, es suficiente para ir, como digo yo, reconociendo que la vida ya no es la misma y que hay que reconstruirnos, y de hecho nos reconstruimos a veces
muchas veces, diría yo, en la vida. A lo largo de la vida nos tenemos que reconstruir y lo podemos hacer, nunca es fácil, nunca es deseable, pero nos toca por una cosa o por otra. Saber que podemos me parece que es lo que no debemos perder de vista, esa esperanza de poder. Pude con lo de ayer, puedo con lo de hoy, ¿por qué no voy a poder con lo de mañana? Claro, claro que sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gina, por toda esta información, por este pues mensaje de esperanza para los pacientes, que no vean esto como una sentencia de muerte, ¿no? Sí da mucho miedo, pero pues como dices, ¿no? Hay muchas herramientas para salir adelante y estar bien, ¿no? Y pues ustedes que nos vieron, ya saben, está este libro, Emociones y Cáncer, Mitos y Realidades, de Gina Tarditi. Pueden conseguirlo, ella ya nos dio la información para que pues ahí despejen todas las dudas que tengan y pues no vivan con estas ideas y estos mitos que los atormentan y pues empeoran todavía el panorama. Así es. Muchísimas gracias, Gina. Gracias a ti, Susi, encantada. Al contrario, gracias a ti y ustedes que nos vieron, muchísimas gracias también por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.